A Punto con Juan Carlos Fernández. Vamos, mis queridos amigos, continuamos. Está con nosotros Tiffany Salazar. Tiffany, ¿me escuchas? Hola, Tiffany, buenas tardes. Hola, Bueno, buenas estás al tardes. aire, Ahora sí buenas me tardes. escucha. Te escucho perfectamente, pero siempre tu internet tiene Bueno, ¿me alguna escucha? dificultad. Bueno, Sí, perfecto. vamos rápidamente con la primera pregunta. Quisiera, de lo general a lo particular, ¿cómo ves la situación política venezolana en este momento? Bueno, siento que políticamente está bastante tensa y está traspolando un poco lo social con el tema de que el presidente Nicolás Maduro adelantó las Navidades. Me parece un poco un punto bastante importante en cómo se puede estar proyectando la política hacia lo social. Y bueno, ahorita con la reunión que va a ocurrir de Brasil-Colombia con Venezuela con respecto al tema de la orden de aprehensión contra el ex candidato presidencial, es bastante tenso, un poco volviendo a lo rutinario a lo que está pasando y obviamente en pasos lentos en cómo se están desarrollando las negociaciones. Ahora, quisiera, como te trabajas tanto el tema geopolítico, ¿qué tanta influencia pudiera tener, uno, estos tres presidentes de izquierda que hoy se van a reunir con Nicolás Maduro? Dos, el entorno mundial que está casi en su mayoría alineado exigiendo el respeto a las elecciones del 28 de julio o una solución pacífica al tema venezolano. Bueno, importantísima esta pregunta porque sí es verdad que la presidencia y el oficialismo tienen sus aliados, ya sea en Europa y en Asia, son necesarios aliados de la región para seguir impulsando la economía local. Y obviamente Venezuela ha ganado mucha importancia en los últimos años debido al contexto de guerra que se está experimentando en Europa y Asia, así que se está buscando que haya la mayor estabilidad posible en Venezuela políticamente para que lo económico se pueda desarrollar. Ahora, los intereses de Brasil y Colombia como países limítrofes incluyen intereses energéticos, intereses migratorios, intereses económicos que todo va a definirse teniendo en cuenta los resultados de estas negociaciones. Y bueno, por supuesto, México no ha perdido la oportunidad de estar presente en las negociaciones, siendo un país negociador, que esto es una de sus agenda personal que ha desarrollado López Obrador en los últimos tiempos. Y bueno, con la tensión que hay en su país en este momento por las elecciones legislativas, por la reforma judicial que están existiendo, obviamente quiere mostrar un poco de estabilidad, ayudando a otros países en temas de negociaciones, como se hizo en el Acuerdo de Barbados, que se ha mencionado bastante últimamente por Brasil y Colombia. Ahora, Tiffany, el tema de los venezolanos, particularmente de los habitantes de este país, es que se respete el proceso electoral que se dio en Venezuela el 28 de julio. Digamos, las fuerzas opositoras y la sociedad opositora reclama su triunfo. El CNE se lo atribuyó a Maduro y el Consejo y el Tribunal Supremo de Justicia se lo atribuyó a Maduro. Esto genera un estado de tensión que en mi opinión, es muy difícil que pudiera pasar la página a la población sobre esto. Por aquí alguien muy cercano al chavismo nos escribe y pide que la gente acepte el revés electoral como si como hubiese perdido, hubiese sido Edmundo, con sacrificio, resignación y alegre patriotismo. ¿Cuál es digamos, cómo va a desarrollarse la vida de un ciudadano venezolano en la actual situación de angustia y de depresión general por un tema que tenía la esperanza puesta en el 28 de julio? Ocurrió el hecho que estaba en la esperanza, pero el resultado ha sido totalmente contrario, según anuncian órganos del Estado. Bueno, creo que manejar las emociones y la estabilidad del venezolano la ha tocado bastantes retos en los últimos tiempos y creo que lo que están buscando más que todo es garantías. O sea, si tú estás presumiendo haber ganado las elecciones, que el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral afirma que Nicolás Maduro ganó las elecciones, ¿dónde están las garantías que prueban esto? Creo que simplemente es un tema de pruebas y garantías de que no existen y que otra parte está presumiendo tener. Entonces, a quién le podemos creer? Y más importante aún, es que el venezolano no puede parar su vida por solo la expectativa y el miedo de no tener las garantías que debería estar teniendo, sino que tiene que seguir su vida diaria y estar
como que a la expectativa y al pendiente de lo que pueda estar pasando a nivel nacional. Bueno, pero en todo caso, Tiffany, el resultado de este tipo de situaciones nacionales en Cuba ha sido una gigantesca emigración brutal, tanto que solo en la ciudad de Miami vive 1,5 millones de cubanos. La de los venezolanos ha sido casi 8 millones, perdón, con una expectativa de 4 más. O sea, creo que el venezolano no está dispuesto a quedarse tranquilo o a soportar una situación de esa naturaleza. Claro, si la economía está estable, presumo que pudiera ser un poco menor la migración, pero estamos hablando de una situación donde una parte muy importante de la población cree que el Estado de Derecho en Venezuela murió una vez que los dos órganos públicos decretaron ganador a una persona sin haber presentado, como tú dices, la garantía que eran las actas que pudieran probar esa elección. Yo creo que el liderazgo que ha construido la fuerza opositora le da un poco de más tiempo de esta energía de esperanza y resiliencia a esperar a la fecha de la toma de posesión, y por eso hablo de la tranquilidad y la estabilidad que se busca en estos momentos. Ahora, si los resultados llegan a ser que el presidente Nicolás Maduro vuelva a ser nombrado presidente en enero del año que viene, la línea migratoria, o sea, va a ser absurda, y esto va a afectar bastante a los países, ya sea limítrofes como Brasil y Colombia, y también otros países. O sea, eso es una de los puntos más importantes, y puedo extenderme también a la importancia que eso es para el gobierno de Estados Unidos y las propias elecciones estadounidenses, quien vaya a ser nombrado presidente en enero. Entonces, si es verdad que el venezolano no está preparado para estar otros 6 años esperando, yo pienso que el liderazgo de la oposición va a llegar hasta el punto de quien se ha nombrado él en enero del año que viene. Y bueno, sí, Muy bien. Mira, te voy a hacer una pregunta para el siguiente segmento porque ya vamos a identificar la geopolítica, el petróleo y el gas, guerra en Ucrania, guerra en Oriente Medio, Europa sin 10 millones de barriles de petróleo ruso, sin el gas ruso, Venezuela tiene petróleo, tiene gas. Trump dice que él nos va a cerrar todas las compuertas, por lo menos lo insinuó ayer. El gobierno demócrata no habla en esa misma orientación, parece que se inclina por sanciones individuales. Al retorno, petróleo y gas en la geopolítica venezolana. Ya regresamos, amigos míos. A punto. Juan Carlos. Bueno, continuamos, mis queridos amigos, con nuestra invitada Tiffany Salazar. Yo estaba pensando hace un rato, cuando yo comencé este programa, estaba naciendo Tiffany. Y aquí estamos 3 generaciones de personas que estamos trabajando. Yo me siento orgullosísimo de entrevistar a una muchacha inteligentísima de 24 años que habla de geopolítica como si estuviese hablando de un trancado de fin de semana. Te decía, política, petróleo y gas. La geopolítica, ¿qué tan duro puede ser el gobierno norteamericano cuando Europa necesita 10 millones de barriles de gas ruso, y el gas ruso y Estados Unidos nos ha convertido, ya somos, notas de ayer, el quinto vendedor de petróleo a Estados Unidos? Ya estábamos en el quinto, venimos del séptimo, ya llegamos al quinto, apenas 270,000 barriles de petróleo al día, pero en todo caso se está estabilizando esto. Tiffany. Bueno, esto es uno de mis temas favoritos porque la geopolítica del petróleo y a mí me encanta. Bueno, yo siempre quería contextualizar que esto no es como en 2019, porque hubo ya un momento de crisis política en 2019, pero no es nada parecido ahorita, porque el contexto geopolítico lo cambia completamente. Rusia, principal exportador de gas a Europa, ya no puede exportar gas y está haciendo acuerdos con China y Mongolia para hacer un gasoducto a China. Tenemos la crisis del Mar Rojo, que están atacando los buques petroleros de Occidente, y eso está causando una crisis de comercio a nivel mundial por la guerra de Israel-Palestina, que Irán está apoyando, por supuesto, a Palestina, y obviamente se presume que está financiando a los hutíes. Ahora, Estados Unidos se beneficia bastante de este tipo de sanciones a Rusia, de este tipo de guerras,
en Oriente Próximo debido a que exporta gas a Europa a un precio bastante elevado, que esto ha causado también una crisis económica y energética en países importantísimos como Alemania. Por eso está ganando bastante popularidad la derecha la extrema derecha en Alemania, que es el partido de la AfD, porque ellos quieren volver a exportar gas de Rusia. Y si existe un supuesto bloqueo futuro a petróleo venezolano, se está ahorita en una, yo voy a decir un poco, no una competencia, pero está esa riña petrolera, así le digo yo, con Guyana, que Guyana va a ser uno de los exportadores de petróleo más importantes a nivel mundial, ya se está explotando petróleo sin permiso venezolano en las zonas de reclamación, esto es importantísimo también, y bueno, sí se necesita el petróleo de Venezuela porque Estados Unidos no tiene una reserva de tal magnitud como la que tiene Venezuela, pero sí tienes otras alternativas. Ahora, que se bloquee el petróleo en Venezuela va a crear una crisis a nivel mundial porque los países de la Unión Europea van a estar quejándose de que no se puede tener petróleo de Venezuela cuando donde normalmente tendría petróleo están en crisis y Estados Unidos necesita el petróleo venezolano. Entonces, eso es como un foco principal a todo el problema, o sea, Eso la te economía dice, de petróleo. Tiffany, que las sanciones hacia Venezuela por parte de Estados Unidos es muy difícil que sean de carácter petrolero, por lo menos con este gobierno demócrata. Los demócratas no pondrían no, yo siempre he pensado que los demócratas no pueden incrementar las sanciones a Venezuela petroleras porque se benefician del petróleo y además volver a hacerlo crearía ciertas crisis económicas que incrementaría la migración hacia Estados Unidos y eso es lo que los demócratas tampoco están buscando porque sería súper contraproducente también con su campaña de gobierno para Kamala Harris. Ahora, Trump tiene obviamente otra ideología política súper diferente. Es importante también aclarar que estos movimientos políticos, económicos, petroleros van con los ideales políticos también. Y Trump está más inclinado incluso un poco hacia Rusia y no está tan inclinado hacia Venezuela. Por, bueno, el tema Tiffany, obviamente de todas las acusaciones de derechos humanos a nivel latinoamericano. Tiffany, permíteme que voy a despedir a Radio Fe y Alegría, a Lula 102.9 y al canal 11 del Zulia. Nos quedamos con Tiffany en las redes sociales porque yo estoy disfrutando mucho la entrevista. Evelyn, usted se incorpora cuando quiera la entrevista. Vamos a trabajar un segmento más con Tiffany. Entonces, ¿opinas tú? Fíjate, la declaración de Trump ayer. Le estamos dando plata para que compre un avión más grande del que le acabamos de quitar. ¿Para qué le quitamos el avión si le podemos quitar la renta del petróleo? Pero tú apuntas muy bien. Si le quitan la renta del petróleo, la crisis económica se acentuará y serían 4 millones de venezolanos, de los cuales por lo menos 1 o 2 intentarían llegar a Estados Unidos, otros 2 a Colombia. Esto se volvería otra gigantesca migración. ¿Cuál sería entonces la actitud norteamericana frente a esta realidad venezolana, que es una ruptura democrática en Venezuela, pero Estados Unidos también tiene relaciones con Arabia Saudita, que precisamente no es una democracia? Tiffany. Bueno, esto es principalmente lo que se le critica, o por supuesto, al gobierno de los demócratas, que hablan algo y por supuesto toman otras acciones. Yo personalmente, esto sí es súper personal, siempre he pensado que Trump dice lo que quiere, todo el mundo lo que quiere escuchar para después tomar otras acciones cuando está en el gobierno. Sí, es verdad que al ser incautado este avión de mucho dinero, porque costó mucho dinero, sería en teoría más sencillo para Estados Unidos hacer bloqueos petroleros para que no se venda y no se gane el dinero. Pero eso sería contraproducente también a la política anti-inmigración que tiene Donald Trump. Entonces, los movimientos deberían ser demasiado puntuales, por eso se está buscando sancionar a personas, no tanto sanciones específicas económicas. Y también se ha demostrado a largo plazo que no han funcionado tanto de por sí, porque, bueno, tenemos el ejemplo de Rusia que tiene sanciones y aún así el año pasado se incrementó su PIB. Entonces, es un poco bastante ambiguo, pero como Estados Unidos es cara importantísima de organizaciones importantísimas como el G7, OTAN, eh, papel importantísimo en la propia Asamblea de las Naciones Unidas, tiene que seguir dando estas garantías democráticas y de derechos humanos a estas organizaciones internacionales tan importantes que son las, bueno, encargadas de dar ciertos permisos, ciertas ayudas y, bueno, darle, obviamente, estatus a los países que cumplen esta Agenda 2030.
Muy bien. Mira, Tiffany, me voy a despedir de ti agradeciéndote. Aquí me dice alguien que si tú eres Dua Lipa, y alguien dice que le des tu Twitter. Bueno, la gente se ha quedado impresionada de verte y no se te ve ese montón de tatuajes que tienes en el cuerpo, que yo sí te veo porque yo te sigo en Instagram. Cuéntame un poco ya para finalizar, última pregunta. Una joven de 24 años que le gusta la geopolítica mundial, ¿tienes esperanzas para ti en Venezuela? Sí, soy bastante pragmática y sí, por supuesto que las tengo. Yo siempre he dicho que yo soy viajera, o sea, yo estoy de vivir varios lugares en el mundo, pero para mí Venezuela es mi país, pues es mi lugar. Y aparte todo lo que, creo que el contexto venezolano te ayuda bastante a que te interesen ese tipo de cosas. Yo me interesa este tipo de cosas porque soy parte de Modelos Naciones Unidas en la universidad y bueno, soy periodista y todo se conectó y descubrí que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con estos temas y esto no lo hubiera logrado sin estar en Venezuela, entonces por supuesto que sí. ¿Cómo te sigue la gente? Bueno, yo soy en Twitter, ahorita no estoy usando Twitter porque tuve un problema con mi cuenta, pero soy Tiffany Nicole en todas mis redes, en Instagram, en TikTok, y bueno, Twitter cuando lo reactivo con mi nombre, pero bueno, esas son mis redes ahorita. Tiffany, muchísimas gracias. Seguramente te voy a invitar para un próximo programa. Muchísimas Ay, fue un gracias. Que placer, estén me bien. encantó estar aquí. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Gracias, Tiffany. Evelyn